What is my full name? Daniel. What? No, you. What's my name? John. Just John? John Jones. Full name. Kenneth Lee Cheeseman. Nice job. Did you know that, Daniel? You're right. How old am I? 46. Very well. Sí, sí. ¿Estás seguro que quieres que yo diga eso? Vamos a enviarla, vamos a enviarla. 29. Better not hear 40 something. No. 21. Ya ni velitas hay, ¿verdad? 36. Well, I'm 38, but we'll act like I'm 36. You That's right. gotta be honest on your age. Don't be trying to make you be a different age. Okay, girlfriend. I'm surprised you know that. Well, I know that because I keep in mind that Mom is 41 and you're 40. Yeah, my mom's older than me, huh? Well, we don't tell her that, right? Asking you, which superhero would I be? Yeah. Iron Man? I would obviously be Batman. Nope, you would be Robin. You're like a chicken. What's your favorite meal that I make? Steak, yeah. Cornflakes. Cookies. Cookies? Who is the better cook, though? You, but don't tell Mom. Oh, wait. Is this on camera? Fuck that. ¿Qué es lo que hago que no te gusta? Buddy. Yeah. I remember that one. Next question. ¿Crees que soy graciosa? Next. How would you describe me in one word? You making me laugh? Oh, funny? Yeah. Inspiring. Oh. It's only one word. What you want to say? I'll take another word though too. Go ahead. Kind. Ooh, yeah, girl. I like that. Sweet, kind, and cool. That's a good recipe right there. Handsome. Yeah. I would probably say like powerful Why's that? because you always strive me to be a better person like with God and like with everyone. My favorite thing that you do for me is take me out on father-daughter dates, and I like that you're always there for me when I'm sad. Oh, well, thank gosh. I just want to hug you right now. And also that I love he teach me about God. Probably like when we're on one-on-one, like in the car when you're giving me talks about God. Mhm. Probably like because that's probably like where we get more like personal with each other. Mhm. So I kind of like those moments. So. Amen. Por lo menos una de mis cosas favoritas que siempre tengo tu apoyo y eso es realmente lo que me gusta. You know what I love most about being your dad? I love that you always surprise me with how big your heart is and how smart you're becoming. Que a pesar de estarse participando y codeando con gente que no conocen al Señor, ustedes siguen en cosas del Señor. Just, you make it easy being your dad. I love being your dad. I love the kid that you are, man, and who you're becoming. I see it. You are enough. Just the way you are. And that there's nothing or no one's approval that you need, not even mine, to be good enough. I don't get what you're saying. Not I know. even a little. That's why I still have to teach it to you. You haven't got it yet. Love you. Go dance for the camera just in case they put it on there. Go ahead and show your moves real quick. No está divertido, me quedé. Oh, hell of a Steve. Happy Father's Day! I'm happy, yeah.
Buenos días, Victory Español. Pastor Wellen aquí. Estoy muy contento de que estés aquí esta mañana. Vamos a continuar con nuestra nueva serie que hemos titulado El fin de la división. Y esta semana, como compartí con ustedes la semana pasada, en realidad estamos comenzando el libro de Efesios. Así que si tienes tu Biblia, te voy a animar que vayas adelante y la saques y vuelvas al libro de Efesios. Si eres nuevo en Victory, nuevo en la iglesia o tal vez nuevo en la Biblia, esto está en el Nuevo Testamento y con solo unos cuantos libros adentro. Eso es lo que llamamos las epístolas paulinas, los libros que Pablo había escrito a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pero al comenzar esta mañana quiero decirte esto. Estoy muy emocionado por lo que está sucediendo dentro de nuestra comunidad de español y el número de personas que vienen a Cristo. Una vez más, la semana pasada tuvimos varios que recibieron a Cristo por primera vez y de nuevo solo nuestras reuniones de oración. Quiero animarles a llegar el miércoles y ser parte de nuestra reunión de oración en español que ocurre en el salón de Fellowship y en la nota de Fellowship Hall. Como obviamente notaron aquellos de ustedes que están presentes, estamos de vuelta en el auditorio Elevate. Solo quiero decir gracias por tener tanta gracia, porque en estas estaciones y etapas, mientras estamos trabajando diferentes dificultades técnicas, pero ahora estamos de vuelta y hemos mejorado. Hemos añadido un poco de equipo y un nuevo proyector, así que probablemente me veo absolutamente mejor de lo que me había visto antes, pero eso es de ustedes que están viendo en línea. Una vez más, queremos decir que estamos agradecidos que estén aquí y gracias por ser parte de Victory Español y todo lo que Dios está haciendo. Así que si pudieran ir conmigo en su Biblia al libro de Efesios y vamos a comenzar en el capítulo 1. Y mientras comienzo, quisiera comenzar haciendo una pregunta. Y puedes responder esta pregunta simplemente al levantar tu mano. Y mi pregunta es esta. A través de tus años y el número de años que has estado sirviendo a Jesús, tu creencia o quizás hasta tu doctrina ha cambiado a través de los años. Dirías, si dices, eso soy yo, mi doctrina ha cambiado a través de los años, quizás creo algo diferente de lo que solía creer o quizás tengo una mejor revelación, puedes levantar tu mano y decir, ese o esa soy yo. Pero honestamente, la mayoría de nosotros diríamos, aun si has sido salvo en poco tiempo, ¿dirías que tu doctrina probablemente ha cambiado? Pero mi pregunta era un poquito como un truco, porque la verdad es esto, es que la doctrina realmente nunca cambia. ¿Por qué digo esto? Porque la doctrina realmente, para definirlo, es las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de Jesús. Así que entendemos que las enseñanzas de Jesús, aún 2000 años después, todavía no han cambiado. Siguen siendo las mismas. Pero lo que ha cambiado es lo que llamamos o usamos la palabra dogma, y dogma no es doctrina. Dogma es esto, es una opinión establecida que ha sido mantenido, una interpretación. Y la razón por la que digo esto es porque mientras entramos en el libro de Efesios, hoy creo que lo que vas a encontrar es que mientras empezamos en el libro, Pablo le está hablando a un grupo de iglesias alrededor de Éfeso que han pasado 2 o 3 años en el que él ha estado llevando este ministerio, y ahora Pablo, como al final de su ministerio aquí, está en prisión y está escribiendo lo que llamamos las epístolas de la prisión. Y esta epístola, en la que escribió inspirada por el Espíritu Santo, se convirtió en parte de nuestras escrituras que se le hablaba a las personas de Éfeso. ¿Entiendes? Efesios, este libro probablemente se escribió alrededor del año 60 o 62 después de Cristo. Era después de que Jesús se había ido, pero durante el tiempo de vida de muchas de las personas que habían caminado con Jesús y conocían a Jesús. Así que Éfeso era una ciudad adinerada e influyente que estaba en el centro de todas las cosas que vienen con eso realmente, pero realmente era un centro de brujería y para muchos espiritualismo. Ahora quiero que entiendan un poquito de la ciudad a la cual él le está escribiendo. Creo que les ayudará a entender la enseñanza de Jesús, la doctrina que es tan interesante e importante para nosotros hoy. Lo vas a escuchar una y otra vez, pero Efesios realmente está dividido en 2 porciones. La primera porción de Efesios se trata sobre nuestra porción, es sobre quiénes somos, cómo Dios ha roto la división entre Él y nosotros, que Dios ha roto la división entre nosotros y otras personas. Y quiero alentarte, hablamos sobre ello la semana pasada entrando con un espíritu de equidad, de unidad. Así que realmente
En la primera parte de los Efesios es sobre cómo es eso, pero los últimos 3 capítulos, y cuando yo pienso sobre lo que somos un poquito pentecostal y que hemos sido nosotros, pensamos la mayoría de nuestro tiempo en los últimos 3 capítulos, especialmente el capítulo 6, donde hablamos mucho sobre la guerra espiritual, pero tienes que entender los últimos 3 capítulos, no es tanto sobre nuestra posición, sino que es sobre cómo vivimos nuestras vidas. Entonces, nuestra doctrina de la que habla en los primeros 3 capítulos realmente habla sobre nuestro deber, cómo vivimos, y mi posición es esta. Entonces, ¿cómo me comporto? ¿Has escuchado cosas como estas? La diferencia entre una persona que es el dueño y el manejador, o el dueño y un empleado, y la realidad es esta, es que la posición es la que da los diferentes niveles de libertad, diferentes niveles de autoridad y diferentes responsabilidades que vienen con esa posición de administrador, a diferencia de ser el dueño. Pero lo interesante es que vemos aquí que la posición que vemos en lo que se relaciona a Jesucristo, y quiero realmente alentarte en este primer número de capítulos, realmente es sobre definir y describir una salvación, de dónde vino, y entonces realmente vamos a hablar sobre problemas doctrinales y teológicos esta primera semana. Y yo creo que es importante, porque si entendemos quiénes somos y el valor que Dios ha puesto sobre nosotros como sus hijos, entonces es fácil para nosotros entender cómo es que tenemos que vivir. Yo pienso algunas veces, el reto en el mundo de la iglesia es que nos enfocamos mucho más en cómo debemos de vivir en vez de quiénes somos. Y déjame decirte que si tú entiendes quién tú eres, entonces como tú vives naturalmente va a fluir de eso. Así que tienen sus Biblias ya. Por favor, vengan conmigo. Vamos a leer un poquito sobre el primer capítulo y los versículos primeros, pero yo creo que es importante realmente establecer el cimiento, la base de lo que voy a hablar. Es el versículo 3 y dice, y estoy leyendo, quizás estás leyendo una nueva traducción viviente, otra traducción, otras que están parafraseando, pero para mi propósito voy a estar leyendo esta traducción. Dice Pablo, quien era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, por los santos que eran. Esta parte se lee a los creyentes. El versículo 3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo. Quiero que entiendas esto hoy, que a ti, que se te ha dado como seguidor de Jesucristo, esto es lo que Él dice. Tú has sido bendecido. A ti se te ha dado específicamente cada bendición celestial que necesitas para vivir. Es como si Pablo estuviese diciendo esto. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo ha dado, te ha bendecido en esta vida. Sé que hay muchos creyentes que se sienten y dicen, si yo tuviera eso, si conociera esto, si será esto, lo otro, mi vida sería mejor. Pero la verdad es que Pablo, de acuerdo a esta doctrina, dice, se te ha dado todo lo que necesitas en términos de bendiciones espirituales para vivir esta vida que Dios te ha dado. Yo estoy agradecido que aún en medio de COVID, aún en medio de las tensiones raciales, aún en medio de todo este fuego que está pasando, se nos ha dado todo lo que necesitamos para ser victoriosos y salir fuera de cada situación. Y Pablo sigue diciendo lo siguiente, dice que incluso antes de haber sido hecho el mundo, Él nos escogió, Él nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Son unas palabras teológicas muy importantes. Esa palabra, predestinados. ¿Qué significa ser predestinado? La palabra predestinado significa que Dios te ha escogido antes de tiempo, que fuiste predeterminado. Él escogió antes de tiempo que nosotros seamos adoptados de antemano. Y yo creo que es un poquito retante, porque la mayoría de las escrituras, Jesucristo dice, tienes que nacer una vez para que tengas que nacer del Espíritu. Y luego otro versículo que los escritores del Evangelio y las epístolas dicen cosas como, fuiste adoptado. Entonces yo pensé, ¿cuál es? ¿Yo nazco, la familia o soy adoptado? Y la mayoría de nosotros naturalmente pensamos, oh, eres adoptado o no eras parte de la familia, ahora eres parte de la familia. Eso suena como una adopción, pero quiero que entiendas, la adopción
en los tiempos de las Escrituras no significaba que estabas aparte y ahora eres parte. Tenía esa idea, pero por eso es que Jesús dice que naces de nuevo. Cuando tú te convertiste en un seguidor de Jesucristo, tú inmediatamente naciste en el reino de Dios y eres una nueva criatura. Si pensamos que solo somos adoptados, lo que pensamos es que hoy la misma persona que era antes, pero ahora soy parte de esta familia, y la verdad es esta, que Él dice, no, eso no es lo que tú eres, tú naciste, fuiste hecho nuevo, tú recibiste nueva vida cuando entraste en la familia de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir con adopción? Lo que es interesante sobre la palabra adopción en la Escritura literalmente es esto, literalmente significa ser puesto. Tú fuiste puesto, escogido, no solo naciste de nuevo en su reino. Ahora Jesús dice, yo tengo un llamado, yo tengo un propósito, hay una posición para ti como hijo, como hija. Tú perteneces a mi familia y ahora tengo autoridad y tengo responsabilidad y tengo una posición para ti en lo que se relaciona esta nueva familia a la cual perteneces. No solo entramos en la familia solo por decir, ay, somos parte de una familia. Eso es bueno, pero no es allí donde dice, ha sido adoptado, ha sido puesto. Se ha dado responsabilidad, se te ha dado autoridad, se te ha dado bendición, porque ahora eres parte de esta familia, tienes un papel que jugar en estas nuevas familias. Sigue diciendo lo siguiente, dice, como miembros de familia cercanos por medio de Jesucristo, es precisamente de lo que Él quería hacer y le dio gusto hacerlo. En el versículo 7 dice lo siguiente, Dios es tan rico en gracia que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y Él perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer los misterios de su voluntad respecto a Cristo. Mientras yo estaba leyendo todas estas cosas buenas, bendiciones que Dios nos ha dado, redención y perdón, Él nos está haciendo saber los misterios de su palabra. Yo estaba pensando y se me ocurrió, si realmente esa es nuestra posición, ¿por qué hay tantos creyentes que no viven así? Literalmente escribí en mi Biblia, ¿por qué no vivimos de esta manera? Si me han dado todos los dones espirituales, todas las bendiciones, y si se me ha dado la libertad y perdón, y se me ha dado la sabiduría, y se me han dado los misterios del cielo, si todo eso me han dado, ¿por qué hay tantos creyentes que están viviendo como si no tuvieran suficiente? ¿Cómo se están pasando tanto trabajo con recibir lo suficiente? Algunos están escuchando y están en línea. Estoy pasando trabajo con no tengo lo suficiente, no tengo lo que necesito, no tengo la sabiduría, el conocimiento que te dice, déjame decirte que Pablo escribe y dice, escucha, porque si fuiste adoptado en la familia, tú tienes todo esto disponible. La realidad es que está disponible, pero ¿estás escogiendo operar en ellos? Te diría, la mayoría de nosotros, la razón por lo que no lo hacemos y por qué este mensaje tan importante es la razón que no lo hacemos es porque somos ignorantes del hecho de que Jesús dice, te doy todas las bendiciones espirituales por las cuales tienes que operar. Ahora voy a ir al versículo 11 y voy a decir, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos escogió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su palabra y con su plan. Ahora, solo voy a pensar y voy a parar un momento por aquí porque quiero hablar sobre lo que yo creo que realmente no es doctrina, pero que es dogma, es una posición, una opinión sobre esta palabra de antemano o predestinación. Literalmente significa la idea de predestinación, que Dios ha predestinado o ha preseleccionado quien va a ser salvo. Esos que creen que es simplemente un problema, que esto se llama determinístico, que Dios escogió de antemano. Si has estado alrededor del cristianismo por mucho tiempo, pues has escuchado estos nombres de Juan Calvino. Juan Calvino, el director del calvinismo de creencias que salió su enseñanza, y él enseña el nombre de uno que se llama Jacobo Arminio. Y su posición de la escritura se salió del arminianismo. Está el calvinismo y el arminianismo. Y pastor, ¿qué es eso realmente? No entiendo esas palabras. Pero entienda, estos son dos hombres
que en los 1500, y creo que es importante cuando se desarrolló esto, no son nuevas ideas, están alrededor de los 1500, pero estos dos son nombres que luego de la Reformación Protestante y la Reforma de Martín Lutero y las 95 tesis de donde se dice que la Escritura está disponible para que todo el mundo la lea, que necesitas un mediador entre el hombre y Dios, sino que puedes venir directamente a Dios tú mismo, que no tienes que pagar por tus pecados, que Jesús ya pagó por tus pecados, que tú estás salvo por la fe en Jesucristo. Y hay tantas doctrinas significativas que salieron de esta reformación, de esta reforma protestante, que nosotros somos parte realmente del movimiento protestante, aún como iglesia, aún cientos de años después. Pero había unos hombres que son Juan Calvino y Jacobo Arminio, que hablaron de estas ideas, de que ahora tenemos estas escrituras, cómo llegamos a la salvación, de dónde realmente viene la salvación. Así que uno es el calvinismo y la otra es la idea del arminianismo. Y quiero hablar sobre el calvinismo hoy un poquito porque creo que es importante para nosotros entender. Y realmente mi corazón hoy no es comenzar una pelea, no es crear división. Hay iglesias que aman a Jesús y siguen a Jesús y vamos a pasar la eternidad en el cielo con ellos, que están un poquito con el calvinismo de algún nivel u otros. Y deja que entiendas, no estoy predicando esto para crear división, porque realmente yo creo que Efesios es sobre el fin de la división. Creo que somos un cuerpo, que somos un espíritu con un bautismo y nos vamos a entrar unas cuantas semanas, pero yo creo que es importante entender tu salvación y la importancia es realmente cómo esta salvación realmente, cómo es que uno es salvo. Nosotros tenemos hasta el final de cada servicio un compromiso al Señor de que siempre voy a dar una oportunidad mientras esté bajo mi poder para que las personas vengan a Cristo. Se puede ver diferente, pero a fin de cuentas Jesús dijo esto: yo he venido a buscar, a salvar a los perdidos. Y muchas veces nosotros damos la oportunidad para que las personas respondan al Espíritu de Dios y rindan sus vidas a Jesucristo. Así que entiende en este momento, ellos ahora son criaturas nuevas, son adoptados, tienen una posición, son puestos en la familia. Y por eso es que quiero tomar este tiempo para hablar sobre tu salvación, mi salvación y tu posición. Específicamente explorar un poquito el calvinismo y por qué yo creo que hay otra posición que yo tomaría. Yo no creo que nosotros tenemos que etiquetarnos de que soy calvinista o soy arminianista. No, yo preferiría que no hiciéramos eso, sino que nos llamáramos creyentes, seguidores de Jesucristo y que ese sea nuestro enfoque principal con las Escrituras. Pero dentro del calvinismo está esta idea de la predestinación y es bastante importante. Es una posición bastante importante y dentro de ello están los 5 puntos del calvinismo que utilizan en un acrónimo TULIP, que se llama TULIP. ¿Qué es TULIP? Vamos a hablarlo un poquito y yo creo que es lo que la Biblia nos enseña sobre cada una de estas áreas. En español no es igual, así que solo 5 puntos importantes, pero no es el calvinismo en su totalidad. Ahora, el primer punto es depravación total, que simplemente significa esto. Significa que estamos tan depravados que no podemos ni siquiera escoger a Cristo. Que la única manera que podemos venir a Dios es si Dios de alguna manera nos da esa oportunidad y nosotros respondemos a eso. Y realmente si mientras lo vemos que es una depravación total, dice, nosotros ni siquiera podemos responder a Dios a menos que Dios venga a nosotros. Es todo sobre Dios y lo que Él haga. Déjame decirte esto, yo no creo que la escritura enseñe esto. Sí, todos tenemos naturaleza pecaminosa. Lo vemos en Romanos 3:23, dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todas las personas que están escuchando mi voz, tú has pecado en algún momento. Y si yo te preguntara cuántos de ustedes no han pecado y levantan la mano, acaban de pecar porque mentiste. Y nosotros entendemos esto, que el pecado está en nuestra naturaleza, es parte de la carne. Déjame explicarte esto. ¿En algún momento tuviste que enseñarles a tus hijos a ser malos? Nunca tuviste que enseñarles a tus hijos a ser malos o a hacer lo malo. Nunca tuviste que enseñarles a desobedecer. Nunca tuviste que enseñarles a ser egoístas o a no protestar con sus juguetes o a no prestarlos.
No, la verdad es que nuestros hijos son un gran ejemplo de lo que es la naturaleza pecaminosa. Nosotros no tenemos que enseñar a ser malos. Eso viene naturalmente. Pero lo que tenemos que hacer es rendir nuestra vida a Cristo y seguirlo a Él en obediencia. Yo recuerdo una vez cuando mis hijos eran más jóvenes, mi hija más joven, Alisa, tenía una imaginación alocada y era una de esos dos niños que decía cosas y tú te encontrabas que estaba diciendo o estaba intentando disciplinar, pero estabas intentando de no reírte a la misma vez. Me acuerdo un incidente en particular con ella donde ella adoraba jugar con la cartera de su mamá, con la bolsa de su mamá. Y obviamente ya veía a su mamá y todo eso, pues estaba imitándola. Y claro, porque mi esposa tenía cosas importantes ahí dentro, le decía, Alicia, no puedes jugar con la bolsa de mamá. Y ella realmente iba y le daba una bolsa vieja, algo que pudiera cargar. Pero eso nunca era suficiente. No sé qué era, solo que tenía que tener la bolsa nueva, la bolsa que es mejor. Pero la realidad es que ella amaba jugar con la bolsa de su mamá y nosotros no puedes hacer eso. Juega con tus juguetes. Me acuerdo un día en particular, mi esposa y yo estábamos hablando de la nada. Mi esposa estaba buscando su bolsa, tenía que irse, estaba tarde y no podíamos encontrar su bolsa. Y entra al cuarto de mi hija y encuentra la bolsa ahí en su cuarto una vez más. Así que otra vez intentando decirle la importancia, cuán importante es obedecer. Ella le hizo una pregunta. Alicia, ¿cómo la bolsa de mamá llegó a tu cuarto? ¿Tú hiciste esto? ¿Cuántas veces le has preguntado a tus hijos, ¿hiciste esto? Aunque sabes que lo hicieron, ¿por qué le estás dando la oportunidad de hacer algo bueno? ¿Y cuántas veces te han mirado con esos ojos grandes diciendo, yo no sé qué pasó? Ella literalmente le dijo a mi esposa, yo no sé qué pasó, mamá, debe ser una bolsa mágica. Y literalmente intentó que nosotros nos fuéramos. Nosotros estábamos riéndonos, pero a la misma vez era serio. Lo que tienes que ver es que no tenemos que enseñarle a nuestros hijos a hacer la maldad. Tenemos que enseñarles a ser hijos de Dios. Y yo entiendo que esta es la realidad de la naturaleza pecaminosa, pero yo no creo que estamos tan depravados que no podamos escoger a Cristo. Se nos ha dado la oportunidad de responder a Él. Que su Espíritu Santo nos llame y nosotros podamos responder. Yo creo que la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre. Así que mientras pensamos en esto esta mañana, que mientras hay una naturaleza pecaminosa, cada uno siente la convicción del Espíritu Santo y podamos responder a eso. Y el próximo punto es la elección incondicional y dice esto: Dios escoge a aquellos que irán al cielo y a los que irán al infierno. Hay un proceso de pensamiento y el problema es esto: porque Dios es soberano y Dios sabe qué va a suceder. Es confuso decir, si Dios ya sabe, pues Él ya sabe dónde va a terminar las personas, pero la realidad es esta, es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un libre albedrío. Sí, Dios sabe cómo responderemos, pero nos ama lo suficiente para darnos la oportunidad de responderle a Él, aun conociendo que quizás lo rechazáramos y rechacemos su palabra, rechacemos a su Hijo para vivir nuestra propia vida de nuestra propia manera. Dios nos ama lo suficiente que nos va a dejar tomar una mala decisión, aun que sea destruir nuestras propias vidas. Pero Él te ama a tal manera que Él te dio el libre albedrío para escogerlo. Porque si no puedes escoger a Dios, si eso es solo lo que Dios elige a quienes van al cielo y quién va a ir al infierno, pues la realidad es esta, es que realmente somos más que robots, que personas que son familias y pueden escoger en una relación. ¿Por qué yo creo que no es que Dios solo escoge a quien va a ser? Vamos a mirar las escrituras entonces. Dice Mateo 24:14. Se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones mirarán y escucharán y vendrá el fin. Marcos 16:15 dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que es consistente en las Escrituras es que hay demasiadas Escrituras que nos enseñan que Jesús vino a buscar a los perdidos y que Él predicaría el Evangelio a todo el mundo, que nos llama a nosotros a predicar el Evangelio a todo el mundo.
En 2 de Corintios, capítulo 5, ilustra esto. Así que somos embajadores de Cristo. Dios estaba en Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros y no solo a los creyentes. Él vino a reconciliar al mundo a sí mismo, sin contar el pecado de las personas en contra de ellos. Esa palabra reconciliar, una palabra interesante porque es un término que nosotros utilizamos para hablar sobre el balancear los libros. Que si soy deficiente en esta área, tengo que añadirle dinero a esta cuenta para balancear los libros. Y la realidad es esta, entiende, que dice que Jesús vino a reconciliar el mundo. Él vino a restaurar el mundo, no solo a los creyentes, no solo a las personas buenas, sino vino al mundo. Mira cómo lo dice. Dice que nos dio este mensaje de reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo a cuenta de ellos, porque yo soy reconciliado con Dios. Ahora soy adoptado como un embajador para Dios. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Jesús vino y pagó por el pecado del mundo. No solo los creyentes, no solo las personas que van a la iglesia, no solo las personas buenas. Él pagó por el pecado del mundo. Pero entiende que tiene que haber una respuesta que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que recibir la reconciliación. Tenemos que recibir ese pago y decir, sí, yo creo en Jesús, que Él murió por mí para pagar por mis pecados. Ahora, Señor, está reconciliado conmigo por Jesús, no por mí. Cuando piensas sobre Jesús, que ya pagó por el pecado del mundo, las personas no van al infierno por el pecado, se van al infierno por no creer. Hemos crecido en este mundo donde no hagas esto, se van al infierno. Ahora voy a hacer una declaración fuerte y para muchos de nosotros que crecimos en un mundo pensando elegimos. Yo he escuchado a personas decir, yo espero que Jesús no venga mientras tú estés haciendo esto o estás escuchando esa música o yendo a ese lugar, lo que sea que sea. De igual manera nosotros hemos derribado esta idea de que el infierno está lleno con gente y personas que escogieron pecar. Quiero que entiendas algo sobre cuando hablamos de esta perspectiva, de lo que amamos, de lo que llamamos la elección incondicional. El infierno está lleno de personas que necesariamente hayan pecado, basta lleno de gente que no creyó en Jesús, entiende. No estoy intentando decir que vivir en pecado está bien, que no es algo grande, pero escucha, la verdad es esto, y sí creo en Jesús. Si yo entiendo mi posición, como yo he sido traído de la vida a la luz, de la oscuridad a la luz, a una relación con Él, naturalmente va a ser algo dentro de mí que diga, hay una mejor manera que Dios desea que yo viva. Su manera es mejor, que es mi manera, entiende. No solo porque en el infierno no solo está lleno con las personas que son malas personas que pecaron y el cielo es todos los que son buenos. No, la realidad es que nosotros somos de naturaleza caída. Las personas en el infierno son eso, que escogieron no creer y rechazar a Dios y no recibir el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Cada uno tenemos que tomar la decisión. Nuestro pecado ya fue pagado. El pecado ha sido pago por cada uno de nosotros. Individualmente tiene que tomar la decisión de recibir ese pago del pecado en nuestra cuenta. El próximo punto es redención limitada, que significa que Jesús solo murió por los escogidos. Y ahora quiero enseñarte esto en Hebreos 7, capítulo 7. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, Él no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Cuando ves en Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró que nuestra redención es eterna. Jesús quiere esa relación de nuevo pacto, que todas las personas en el mundo ya no tienen que derramar sangre para recibir salvación. Ya ha sido pago, ya se encargaron de eso. Así que Jesús no solo murió por los escogidos, no, Jesús murió por todo el mundo. Murió una sola vez por toda la humanidad para que nosotros podamos tener una relación con Él. Yo pienso que lo que es tan importante sobre esta idea en particular es que si Jesús solo murió por los escogidos,
¿Por qué nos debería importar entonces compartir el corazón, compartir a Jesús con cualquier otra persona? Yo tengo que decirte esto como tu pastor. Una de las cosas que mi corazón es para que mi corazón es que tú tengas un corazón para llevar a las personas a Cristo. Jesús fue muy claro que la iglesia movilizaba a Jesucristo en la respuesta para un mundo perdido. Sí, necesitamos que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros. Sí, necesitamos que el Espíritu Santo llame a las personas, pero entiende que Él nos ha dado una responsabilidad. La ha pagado y no está limitado solamente a los que creen. Esa redención está disponible para todos los que han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador. Dice, la gracia irresistible. Dice que los escogidos no pueden resistirse a la gracia de Dios, que si tú fuiste llamado, no hay manera en que tú te resistas a la gracia de Dios. Hay escrituras que concluyen con esta idea, que Dios te dio un libre albedrío y Él te permite escoger todos los días. A mí se me permite escoger. Yo tengo la voluntad de escoger y yo he sido redimido y he sido salvado. Yo puedo escoger si creo esta palabra. Si no creo esta palabra, Dios nos dio libre albedrío. Ahora quiero que escuche esto. Hechos capítulo 7, versículo 51. Sé que muchas escrituras, escríbelo para que puedas estudiar después. Dice Lucas, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, resistirán para siempre al Espíritu Santo. Ahí como mientras puedes ver, Lucas escribe el libro de Hechos, dice, hay personas que están resistiendo, Dios los está llamando para Él, pero ellos todavía pueden resistirse a lo que Dios los está llamando. Dice, eso es lo que hicieron sus antepasados y resistieron a Dios. Y si vas a Mateo capítulo 7, dice, todo el que escucha mi enseñanza de Jesús y le sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca. El versículo 26 dice, sin embargo, el que oye mi palabra y no la obedece es como un necio, como la persona que construyó su casa sobre la arena. Lo que significa simplemente es que puedes tomar lo que yo te estoy enseñando y predicando hoy y tienes la voluntad y la capacidad también de ignorarlo. No importa cuán verdadero sea, no importa cuán correcto esté, no importa cuán importante pueda ser. Dios te ha dado la habilidad de sentarte en la iglesia, sentarte ahí en línea y escoger no escuchar, porque Él te ama de tal manera que te dio libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Tu amor a través de la decisión de que tú tomes de servirle. Yo creo esto. Tú puedes resistirte a la gracia, puedes resistirte a la convicción, puedes estar sentado ahí y el Espíritu de Dios ha estado lidiando contigo en todas estas semanas en alguna área de tu vida y escucha, Él no te va a forzar a ti. Tú puedes resistir su gracia y su regalo de vida. La última letra, el último punto es lo que se llama la perseverancia de los santos. Y lo que significa es que si eres escogido, si eres salvo, siempre vas a ser salvo. Déjame decirte algo. Basado en lo que Dios dice, si eres escogido, realmente vas a llegar. No importa lo que suceda. Y mientras hablamos sobre que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, ¿qué significa? Vamos a llegar unos segundos aquí, pero mientras pensamos eso, lo que hace es que elimina la responsabilidad personal del creyente a seguir a Jesucristo. Si realmente eres salvo, realmente vas a hacer esto. Ok, soy salvo, no importa lo que haga, pero el reto es este. Los calvinistas dirían, oh, ni siquiera no fuiste salvo nunca. Pero la realidad es esta, que nosotros no somos Dios y no podemos sentarnos en la posición de juzgar si eres sincero, de levantar tu mano y pasar por 7 días o resistirte realmente tu vida a Cristo si tú fuiste movido por una emoción. Pero la realidad es que si miras esto, yo creo que algo similar que se llama no solo la preservación de los santos, yo creo también la perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? Salmo 31 dice, aman al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que le son leales a Él, pero castiga severamente a los arrogantes. Salmo 37, 28. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán.
Segunda de Timoteo capítulo 1 dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo del evangelio de ello, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que me ha confiado y me ha depositado hasta el día de su regreso. Escucha, no estoy diciendo que caminamos por ahí pensando que tenemos que constantemente tener miedo o si pierdo mi salvación o voy a perder mi llave de entrada. No creo eso. Yo creo que soy condicionalmente, eternamente seguro en Jesucristo. ¿Qué quiero decir condicionalmente? La condición está, yo tengo libre albedrío y yo puedo salirme de los caminos de Dios, yo puedo salirme de la relación, yo puedo romper una relación con el Señor. Pero ¿dónde está esa línea, pastor? Es como los muchachos en el ministerio de jóvenes. Los jóvenes me solían preguntar, ¿cuán lejos es muy lejos sexualmente? Y saliendo con alguien, yo les diría, ¿qué está haciendo? La pregunta equivocada. No debería preguntarme cuán lejos puede ir, sino cómo puede hacer esto de la manera correcta. ¿Cómo puedo hacer esto en pureza? ¿Cómo puedo hacer esto para honrar a Dios? Déjame decirte esto. La pregunta es, ¿cuánto puedo pecar? ¿Cómo quieres ir al cielo? No completamente has malentendido lo que realmente significa seguir a Jesucristo. Porque hay muchos que vienen a Cristo y dicen, ahora lo he puesto, lo he hecho en casa, tachado de mi lista, esto está, no más. Pero no, yo fui nueva criatura, se me fue dado un nuevo comienzo, no puedo continuar de la misma manera. Ahora, tengo una posición en lo que se relaciona a la familia de Dios y toda la gracia y las bendiciones incluidas. Cuando yo pienso sobre lo que Dios ha hecho por mí, porque no considere vivir por Él de una manera que le honra. Déjeme solo decir esto, de sobreviviré de una manera que honra a Dios. Cuando honras a Dios, no solo recibes su favor y su bendición, pero escucha, lo que he encontrado en mi vida es que cuando honras a Dios es la mejor manera, la manera de Dios realmente es la mejor manera de vivir. Así que somos llamados. Yo no creo que todo sea por fuerza, por nuestra fuerza, absolutamente no. Pablo dice que es por quien he puesto mi confianza. Yo sé que Él me va a preservar a través de todas las situaciones. Nuestra responsabilidad es caminar en obediencia, de seguirle, de rendir toda la parte de mi vida a Él. Yo pienso sobre la predestinación y es que hay muchas escrituras que enseñan lo contrario de que hay unos cuantos. No, escucha esto. Marcos capítulo 8 dice, entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes, cualquiera y todo el mundo, y si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, a tomar la cruz y seguirme. Hechos 2:21 dice, y será que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, y quien quiera puede llamar el nombre de Jesús y ser salvo. Y este versículo famoso que no lo sabemos, ya usted se lo sabe, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ves? Mientras cerramos nuestro tiempo juntos hoy y el equipo de adoración empieza a ponerse en su lugar, lo que nos habla es que hay unas verdades importantes que encontramos en este concepto de Efesios y que estás posicionado y estás reconciliado con Dios. Has sido adoptado. Tú perteneces de esa manera que Dios te ama de antes de la fundación del mundo. Tú perteneces a Él porque Dios sabía que tú ibas a sentarte donde tú estuvieras sentado hoy. Él sabía exactamente desde dónde estarías mirando, sabía exactamente lo que pasaría en tu vida. Pero Él ha creado todas estas intercesores para traerte a este momento, para que si nunca has aceptado a Jesucristo, la oportunidad de responder a su gracia que está extendida hoy, la convicción que te está llamando hoy. Y si ya tú eres creyente, escucha, es lo mismo. Dios ya trabajó todo esto para tu bien, para traerte al lugar en donde Él pueda fortalecer tu cimiento y tu entendimiento de quién tú eres y que está disponible para ti como creyente y seguidor de Jesús. Yo miro atrás y hay unas verdades claves y son que Dios está dispuesto a que todo el mundo sea salvo. Escucha, no hay nadie
que ha ido muy lejos, nadie que ha hecho muchas cosas mal al nivel de que Dios no va a responder. La Biblia dice que hay un pecado que es imperdonable, que es el de blasfemar al Espíritu Santo. Lo que significa es endurecer tu corazón e ignorar el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el momento donde tú resistes al Espíritu Santo, que ni siquiera escuchas el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos llama a Él, porque Él es Dios. Pero la realidad es que si estás preocupado y dices, yo hice esto, si estás preocupado por ello, no lo has hecho, y Él está dispuesto a que todo el mundo sea salvo, que nadie está predestinado a ir al infierno. No es el carácter de Dios, no es el carácter de Dios decir, yo di mi hijo para todos los que creyeran, para cualquiera que creyera, y después decir, pero hay algunos de ellos que yo no voy a permitir que entren. Escucha, Dios no escoge a que las personas vayan al infierno. Si alguien va al infierno es porque ellos escogieron rechazar a Dios, ellos escogieron no creer en Jesús. La verdad clave es esto, que Jesús murió por todos y que todo el mundo tiene autoridad de ser salvo. Mientras concluimos nuestro tiempo aquí, quiero pedirte que inclines tu cabeza, cierra tus ojos, donde sea que estés, y entiende que Jesús vino a terminar la división entre tú y Él. Hemos hablado mucho sobre la división de nuestro mundo hoy, pero déjame decirte que esa división solamente es un producto de nuestra división de Dios. Cuando entendemos que Él ha roto la barrera que nos separaba de la relación con Él y que Él nos da la bienvenida dentro de su familia, nos recibe como sus hijos, entonces tú entiendes que Él le ha dado a todas las personas la oportunidad de recibir la vida eterna y la verdad. Y es que tú eres el que determina dónde vas a pasar la eternidad. Si estás sentado aquí con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, repite conmigo, pastor, y di, ese soy yo hoy, quiero tomar la decisión, quiero pasar la eternidad con Él. Jesús no solo vino a darte el cielo es el destino eterno, pero Él también vino a cumplir y a darte un destino, para darte propósito, para darte una vida de abundancia. Así que si estás aquí y dices, ese soy yo quiero rendir mi vida a Jesucristo, simplemente quiero que hagas esta oración conmigo en esta mañana. Solo donde sea que te encuentres sentado, donde estás, repite esta oración, una sencilla oración. Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por pagar por mis pecados desde antes del mundo, desde antes de que yo pudiera cometer pecado. Tú pagaste por mis pecados y esperaste a que yo respondiese y recibiese la gracia a través de la fe. Y la gracia, el regalo de salvación. Así que yo rindo mi vida a ti. Jesús, hazme una nueva criatura. Perdóname por mis pecados pasados y ayúdame a vivir para ti, Jesús. Y todo el mundo repite conmigo, amén, amén. Al menos eso es todo. Vamos, podemos solo en donde estés tú, puedes comenzar a aplaudir. Vamos, vamos, vamos. Aplaude y dele la bienvenida. Vamos todos a esas personas, a la familia, a esos que recibieron a Cristo hoy, porque ahora son parte de tu familia, son parte de la misma familia de Dios que tú y yo somos parte. Que la división hoy se ha roto en este momento, y quiero solo decirte esto, mientras suelto esto y envío esto a nuestros pastores de diferentes campus. Escucha, como creyente, se te ha dado todos los dones espirituales. Tu posición es de hijo y de hija. Quiero alentarte, ánimo, no importa lo que estés enfrentando. Dios te ha dado todo lo que necesitas para ganar, todo lo que necesitas para ser victorioso en esta vida llamada el cristianismo y caminar con Él. Así que quiero invitar a nuestros pastores que vengan. Dios los bendiga y los amamos y estamos orando por ustedes, amada iglesia.